de la movilidad. Vamos a saludar con el señor doctor y economista Ludwig Álvarez Rengifo. Nos ha acompañado de manera virtual y vía telefónica también con criterios interesantes, pero ahora lo tenemos personalmente y vamos a conversar precisamente de temas de coyuntura nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Ludwig. Sí, señor licenciado Patricio Viera, un verdadero placer estar en este importante medio de comunicación. Un gusto. ¿Qué le parece, Ludwig, lo que significó ayer las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional? ¿Cree que las tiene perdidas en el juicio político el presidente? Considero, señor licenciado Patricio Viera, que existe una suerte de tragicomedia en el país. ¿Por qué? Por un lado, usted puede evidenciar cómo se ha venido presionando al gobierno nacional, a tal punto que ha tenido que ceder gobernaciones. Por ejemplo, la de Tungurahua, ahora nosotros vemos también la de Azuay. ¿Y qué es lo que está? Y desde luego, la Dirección Nacional de Sercop, con la señora Gijón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Obviamente está cediendo espacios de poder. La Asamblea, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha arrinconado al presidente de la República. Y el señor presidente de la República, lamentablemente, no ha hecho uso del poder constitucional que tiene de disolver la Asamblea y de poder irse a la casa todos, porque me parece que este sería a priori el gran anhelo nacional. De otra parte, cuando Saquicela se queda, evidencia un subterfugio bastante interesante, en el sentido de que, ¿cómo es posible que nosotros tengamos, por un lado, una persona que supuestamente no iba a ganar según el oficialismo, y el rato menos pensado consigue, obviamente, no menos de los 70 votos? Entonces, aparentemente la suerte estaría echada. Y si tomamos en cuenta las, entre comillas, desacertadas expresiones del señor doctor Borrero, cuando manifiesta que asumirá con entereza los retos constitucionales que se vengan, indiscutiblemente estamos hablando de que ya el juego y el coqueteo del poder efectivamente calaron en el segundo mandatario. Entonces, ¿qué es lo que podemos evidenciar? Más allá de la inconstitucionalidad en tiempos, más allá de la ilegalidad, porque no se han observado todos los trámites prescritos a partir del artículo 89 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, indiscutiblemente este proceso, este impeachment doméstico del presidente Lasso es absolutamente inconstitucional y es ilegal. Sin embargo, si se llegaran a generar el consensuamiento de las 92 voluntades, una vez que mañana se produzca la interpelación y el derecho a la defensa sea ejercido por el mandatario, indiscutiblemente nosotros estaríamos ante ya una eventual sucesión presidencial donde se produciría, desde luego, en este caso, la censura y la destitución del señor don Guillermo Lasso Mendoza, que más allá de ser positivo o negativo, lo cierto es que el despacho de la vicepresidencia funcionaba hasta la cortapista que le puso el señor Lasso, hasta noviembre del otro año, que le dijo: no me atiendes un solo requerimiento constitucional más. Y recuerda una cosa, el señor doctor Borrero iba visitando de hospital en hospital cuando iniciaron la gestión. ¿Qué sucedió? La disposición del presidente fue: no me vuelves a ir a ningún hospital, salud la va a manejar directamente el ministro a cargo. ¿A qué considera que se dio este fenómeno de aislar al vicepresidente? La envidia, el recelo, el temor, el miedo, porque el vicepresidente, indiscutiblemente, señor licenciado Patricio Viera, ¿es quién? Es la persona que constitucionalmente tiene el mandato, en caso de ausencia temporal o definitiva, de suceder al presidente de la República. Entonces, cuando usted se maneja con temor, digamos, en este prestigioso medio de comunicación, donde usted es el representante legal, y yo empiezo a brillar, supongamos que fuese un reportero, un alto ejecutivo, ¿qué pasa ahí? Usted dice: no, ¿sabes qué? Voy a aislarte y voy a mandarte solamente a que cubras, por ejemplo, eventos de cumpleaños. ¿Qué es lo que sucede? Evidencia, ¿no es cierto?, lo cual desde luego usted en su gran capacidad jamás haría, pero eso evidenciaría ¿qué cosa? Temor. Algo así sucede con el señor presidente. ¿Y por qué? Temor a que le haga sombra. Una, que le haga sombra, y dos, a que pase lo que hoy está sucediendo. Y eso les lleva a tomar inadecuadas decisiones. Mire, cuando se hizo la consulta popular, ¿qué sucedió con el señor Lasso? Hace una pregunta para ejemplificarla. Tenemos nosotros una persona que está con alto grado de desnutrición crónica. Entonces, usted va y le pregunta a esta persona: ¿quieres comer?
¿Qué le va a decir la persona si se está muriendo? No, ya no tiene fuerzas para nada. Entonces, esa persona necesita terapia intensiva. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo ecuatoriano? ¿Quiere seguridad? Entonces vamos a generar la extradición. ¿Qué dijo el pueblo ecuatoriano? No. Entonces, mire usted. A todo le dijo no, finalmente. Son decisiones que está tomando de forma inadecuada. Subió los impuestos, señor licenciado Patricio Viera. Bueno, pero ya los va a bajar, ¿no? Pero es que eso no es correcto, pues. Usted no puede subir por un lado impuestos y por otro lado dejar insoletas a la caja fiscal. Si quiere bajar impuestos, baje el impuesto al valor agregado del 12 al 4%. Baje el impuesto a la renta del 35 al 7%, tal como tiene Chile. Chile tiene apenas el 8% de impuesto a la renta. Entonces, ¿esto qué le va a permitir al Ecuador? Generar mayor dinamización económica en torno a una expansión y a un círculo positivo de la economía que empieza a crecer y a generar desarrollo económico. Desde luego, le toca tomar decisiones como cuáles: declarar la moratoria obligada del pago del servicio de la deuda externa. Toca hacerlo. Sin embargo, estas son decisiones adecuadas, pero si usted hoy por hoy, solo por salvarse, le dice a los militares: a ver, cómprense 15 millones de juguetes nuevos, cómprense a los policías 9 millones de municiones nuevas. ¿Usted cree que los jóvenes, los jovencitos, que a mí me da mucho pesar, que están siendo evacuados a los lugares más peligrosos del país, van a poder adecuadamente repeler a la delincuencia con esa preparación tan exigua? Porque ya no tienen un nivel de preparación intensivo como antes tenían. Hoy los cogen, los preparan, lo importante es que tengan la graduación y que todo el mundo lo podamos apreciar, que existen nuevos elementos uniformados. Ahora, antes de hablar un poco más sobre este tema que me parece interesante, ¿se está cumpliendo todos los procesos legales que determinó la Corte Constitucional? Y me refiero al asunto de haber aprobado, porque no lo hicieron, un informe técnico de la Comisión de Fiscalización. ¿Eso no es violentar los procesos de juicio político? Por supuesto que sí. La Constitución en el artículo 82 señala que los servidores públicos, ojo, tienen las facultades establecidas en la Constitución y en la ley, solamente esas facultades. Y concretamente este artículo 82, ¿qué le señala? Que la seguridad jurídica consiste en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, oportunas y aplicadas por las autoridades competentes. Si es que usted no aplica la ley orgánica de la función legislativa, que en el artículo 89 y siguientes le determina claramente que con el informe de la Comisión de Fiscalización, no le dice que tiene que ser un informe aprobado, simplemente con ese informe automáticamente debe ser socializado. ¿Para qué? Para que los asambleístas conozcan de aquel y posteriormente, en el término de 48 horas, proceda en este caso a convocar, ¿no es cierto?, el presidente de la Asamblea para que se dé, en este caso, el enjuiciamiento al presidente. ¿Qué es lo que sucede? El señor doctor Saquicela, se inventó un procedimiento parlamentario al no existir el informe del Comité de Fiscalización y Control Político que hizo. Bueno, señores asambleístas, nos vamos a reunir y vamos a generar una probatoria para presionar más al Ejecutivo, para que se den más espacios de poder y consecuentemente tengamos lo que hoy. ¿Cuál va a ser la consecuencia si el señor Lasso es censurado y destituido, señor licenciado Patricio Viera? Las consecuencias van a ser que ante una ilegalidad e inconstitucionalidad manifiesta con el señor Lasso, este va a demandar al Estado ecuatoriano ingentes cantidades de recursos que la vamos a tener que pagar todos y cada uno de nosotros por culpa de este circo. Entonces, todo está previamente configurado, todo está listo. Dígame usted una cosa, ¿qué hacen los señores militares? Con el mayor de los cariños y respetos que se merece la institución militar. Mi abuelito fue don Santos Ramón Rengifo Vaca, era del 41, recibió un disparo, fíjese usted, en su cabeza, y la verdad quedó alojada en el casco. Entonces, ¿cómo no voy a respetar yo a los militares? ¿Y qué sucede? ¿Cómo están los militares hoy por hoy? Fíjese usted, ¿en dónde? Se encuentran los señores militares a la expectativa de lo que suceda. Pero son quienes deben vigilar todo eso, que se respete la Constitución. Pues, señor licenciado Patricio Viera, en un auditorio diciéndole, a ver, ¿ustedes van a hacer esto o no van a hacer esto? Los señores militares y la fuerza pública en general, policías, ¿qué tienen que ser? Son obedientes, no son deliberantes. Cuando usted delibera, usted piensa, analiza y dirime. Cuando usted obedece, simplemente cumple.
Entonces los señores militares, en lugar de estar sentados en un auditorio viendo cómo se desenvuelven las cosas, deberían estar cumpliendo las labores que constitucionalmente tienen la obligación de hacerlo, cuidar fronteras y cuidar el orden. ¿Usted cree que la presencia de los militares y policías es una forma de presionar a la Asamblea que piense dos veces antes de destituir al presidente? Yo consideraría que la suerte del señor presidente está echada. ¿Y cuál cree que es la suerte? Mire, si usted analiza el panorama político, primero usted tenía a un señor vicepresidente que le acompañaba en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión, a toda hora. Es decir, siempre estaba con el presidente de la República. Después sale una comunicación, el presidente de la República aparece en una comunicación de prensa, dicen ustedes los comunicadores, ¿no? Donde se genera una serie de ciudadanos en la parte posterior, está con la señora esposa, la señora primera dama, está el señor presidente de la República y empieza a lanzar una serie de circunstancias interesantes. Ya no estuvo el vicepresidente. ¿Eso qué quiere decir? Que existió ya el divorcio. Hay un viaje misterioso del señor vicepresidente, el señor doctor Borrero, a los Estados Unidos de Norteamérica, que aparentemente habría conversado con la Secretaría de Estado norteamericano. ¿Por qué es importante esto? Porque mire lo que sucedió con el embajador norteamericano que señaló que en Ecuador existían narcogenerales, ahora narcopolíticos, narcojueces y demás. Estados Unidos marca la agenda de Latinoamérica, como indefectiblemente está marcando la agenda europea. Y eso lo sabemos todos, ya el mundo ha develado sus ojos y sabe que Estados Unidos genera esta manipulación. ¿Por qué estuvo el señor doctor Borrero allá? ¿Por qué tenemos a los militares en un auditorio? ¿Por qué el señor Lasso no firma simplemente el decreto ejecutivo mediante el cual, y esto hay que anunciar a la ciudadanía, porque muchas veces malinterpretamos la norma legal? El 148 de la Constitución de la República de Ecuador, señor licenciado Patricio Viera, es muy claro. Determina que es facultad del presidente de la República disolver la Asamblea Nacional en caso de grave conmoción interna. Le pregunto a usted, ¿tenemos grave conmoción interna frente a más de 400 asesinados, mutilados, quemados en las cárceles, desmembrados? Por supuesto. Tenemos conmoción interna porque usted no tiene la certeza de que puede caminar tranquilamente por las calles del país, porque automáticamente puede venir una moto. No sé si le ha pasado. Usted está transitando, en especial por Quito. Usted está caminando, se le acerca una moto y le empieza a usted el rum. Claro, en todo lado mismo, ¿no? Entonces, uno se pone nervioso y... Señor licenciado Patricio Vera, tenemos grave conmoción interna. Por lo tanto, es facultativo del señor presidente, ¿qué cosa? Disolver la Asamblea. La pregunta, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no efectivizó ya ese derecho que lo tiene? Porque está esperando salvarse, porque dicen, según sus delegados o emisarios, que no hay los 92 votos que le significarían la destitución, pero si es que ve que esto se aproxima, dicen que muy seguramente lo va a aplicar. Ahora, ¿qué tan constitucional puede ser la muerte cruzada? Porque esto de la inseguridad también puede ser subjetivo, para unos sí, para otros no. Pero dicen que la obstaculización para el desempeño del proyecto nacional podría ser la causal que más encaje en esto de justificación de la muerte cruzada, ¿o cuál cree que debería ser la causal? Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si es que el señor presidente, como le he escuchado, hace caso a sus asesores, porque cada que les hace caso le va mal, y no a él, sino al país. Señor licenciado Patricio Viera, imagínese, es que está la Asamblea Nacional obstaculizando el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí tiene que tener, ¿qué cosa? A la Corte Constitucional de su parte para que califique. Pero si disuelve la Asamblea por grave conmoción interna, ¿y dónde está justificada la grave conmoción interna? En el informe ¿cuál es el organismo rector que se encarga de vigilar, custodiar a las personas privadas de la libertad? Que en Cotopaxi, la SNAI. El SNAI, en mayo del otro año, y en reiterados informes, ha manifestado que existe, para declarar la emergencia, existe grave conmoción interna. Ahí está, el fundamento que necesita es ese, y automáticamente disuelve la Asamblea sin necesidad de dictamen previo de favorabilidad de Corte Constitucional. Los señores asambleístas se van a la casa y el circo de los hermanos asambleístas se acaba. Y durante 6 meses el señor presidente puede gobernar, pero ojo, y gobierna solamente con proyectos de ley en materia de carácter económico urgente. Muy importante acá, no es que la Corte Constitucional
va a hacer un examen de constitucionalidad ese momento. Pueden revisar, sí, pero una vez que sucedan los 6 meses, cuando ya tengamos una nueva asamblea. ¿Qué es lo que va a suceder, señor licenciado Patricio Viera? Mire, imaginémonos la fábula del lobo y de la gallina que tiene sus huevitos. La señora gallina pone los huevitos en una canasta y la señora gallina le dice al señor lobo, por favor, cuide hasta que yo regrese esta canastita con huevos. ¿Qué va a hacer el señor lobo? Se va a comer los huevos. Si es que le da usted la prerrogativa a un señor banquero de que gobierne durante 6 meses con decretos, leyes en materia económica urgente, ¿qué podría pasar? Es un riesgo grave. Entonces, lo que necesitamos acá es la interesa, porque si es que el señor presidente analiza y ve, como todos los mortales, que sus días están próximos a terminarse, porque usted, la señora licenciada Viteri, todas las personas que se encuentran acá, tienen una sola certeza. ¿Cuál es esa certeza? Que en algún momento van a morir. Entonces, si el señor Lasso reconoce su humanidad y lo hace con humildad y dice, voy a tener 6 meses para gobernar este hermoso país y me voy a deslindar de todo tipo de presiones, voy a bajar los impuestos, no voy a pagar la deuda, llamo a consulta popular para pagar el servicio de deuda externa a valor de precio de mercado que se estuvo negociando hace un año. Entonces, ¿qué sucede? Todo el pueblo le va a respaldar y va a convertirse y erigirse el señor Lasso en un patricio latinoamericano, es decir, en una persona que trascienda los tiempos y que trascienda la historia. Con una posibilidad hasta de reelegirse. Puede ser, pero lo importante es que hizo lo que debía haber realizado. Sin embargo, si sigue haciendo caso a los señores asesores, y yo me asombro la pasividad y la nobleza del pueblo cotopaxense de la zona centro del país. Ustedes tenían acá el Banco del Pacífico, y yo no entiendo cómo permitieron que se cierre esa oficina. ¿Y para qué cierran las oficinas de la institución financiera? Para despatrimonializarle, señor licenciado Patricio Viera. Y si usted tiene un patrimonio mucho menos alto, ¿qué sucede? Usted va a vender a precio de gallina muerta, perdóname la expresión, los activos del Estado. Eso es lo que está haciendo. Mire, el Banco Nacional de Fomento, otrora, hoy llamado Ban Ecuador, está entrando ya en terapia intensiva. En 5 años habrá perdido el patrimonio técnico y deberá ser liquidado. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que sucedió con esta medida? ¿Se acuerda usted del famoso préstamo al 1%? ¿Qué le decían? Mira, ven, te prestamos al 1%. Entonces, usted estaba endeudado con el banco, no voy a decir si no usted me multa, con el banco XYZ. Dice, tengo $2,000 de préstamo, está castigado. Me voy a ir a Ban Ecuador, saco el préstamo de hasta $5,000, en este caso necesito solamente 2,000, pero para darme un gustito voy a sacar los 3,000. Y con ese dinero que me prestan al 1%, pago en el banco XYZ los $2,000. Entonces, el banco XYZ sanea su cartera y ¿quién acaba perjudicado? El Estado ecuatoriano a través del Ban Ecuador. Fíjese. Vamos a habilitar el 2-800-890 y el 096-33-733. Estoy conversando con el doctor y economista Ludwig Álvarez Rengifo, analizando estos temas de coyuntura. ¿Qué puede pasar si finalmente se da el orden de sucesión, que es constitucional también? Es decir, que el doctor Alfredo Borrero termine convirtiéndose en el nuevo presidente de los ecuatorianos. ¿Cómo mira usted este futuro con el doctor Borrero como presidente? Yo le veo muy auspicioso. Y le voy a decir una cosa. Como abogado en libre ejercicio, yo he trabajado muchísimo con la vicepresidencia de la República. Y era un despacho ágil, oportuno y enérgico, hasta noviembre del año 2022. ¿Y por qué? El 2 de diciembre del año anterior se crea el famoso Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. Otrora, la Secretaría de Derechos Humanos y anteriormente el famoso Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa con este ministerio a cargo de una señora abogada? No hacen absolutamente nada.
le retiraron todas las competencias a la vicepresidencia, que era un despacho que funcionaba y funcionaba bien, era un despacho extremadamente ágil. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Como lo dije hace un poco más de año y medio, me parece lo más adecuado, lo más idóneo y efectivamente una salida auspiciosa para el país. Si bien es cierto, hay que reconocer, si tenemos una sucesión presidencial, el riesgo del país se nos va a disparar. Los intereses van a subir, los créditos van a ser mucho más caros. ¿Por qué? Porque el señor Lasso representa el último eslabón en el cono sur de la extrema derecha. Tenemos a Boric en Chile, tenemos, usted recordará, al presidente en Argentina, tenemos nosotros al presidente Petro en Colombia, no se diga el presidente Maduro en Venezuela, todos de izquierda, y hoy Lula da Silva, del famoso BRICS, en Brasil. Entonces, Ecuador, a pesar de ser muy pequeño, es estratégicamente indispensable para los Estados Unidos porque tiene las Galápagos, y las Islas Galápagos son estratégicas para posiciones geomilitares. Entonces, es necesariamente indispensable que Ecuador esté alineado a la derecha. Pero si asume el señor doctor Borrero, va a existir inestabilidad. Pero esa inestabilidad será adecuadamente superada con las acciones que yo estoy sugiriendo, distinguido señor licenciado. Ahora, tenemos problemas, ¿no? Porque en este país, cuando votamos a Bucarán, los que se aprovecharon son los más pudientes, los políticos tradicionales. Cayó Maguad, volvió a pasar lo mismo. Cayó Gutiérrez, volvió a pasar lo mismo. Siempre gobiernan los mismos de este país. ¿Qué tan conveniente es de que de pronto pueda caer en esta misma trampa el señor doctor Borrero, caer en quienes terminan votando a Guillermo Lasso? Tomemos en cuenta lo que pasó anteriormente en el país. Cuando tuvimos a Yamil Maguad, acuérdese usted, gobernó Gustavo Noboa Bejarano. Después tuvimos a Lucio Gutiérrez y gobernó Alfredo Palacio, médico. Entonces, ahora tenemos otro médico y anhelamos y aspiramos que pueda hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿En qué sentido? Mire, el señor doctor Borrero tiene mi admiración por un punto de vista. Cuando se produjo el gran levantamiento indígena en Ecuador, junio de 2022, ¿qué sucedió? Él tenía la posibilidad de salir a la palestra pública y de manifestar: yo asumo esta responsabilidad histórica, y darle espalda al presidente. ¿Qué hizo? Todo lo contrario. Siempre estuvo de la mano del presidente de la República, dándole y brindándole su apoyo y conservando la institucionalidad. Pero, señor doctor Borrero, usted debe entender lo siguiente: hay que ser, primero que nada, fiel y temeroso de Dios. Hay que amar a la patria por sobre todas las cosas. Y después, el amor a la familia y posteriormente el amor a los amigos. En este caso, el amigo le ha fallado al pueblo ecuatoriano. Tiene que ser necesariamente fiel a la patria, y la patria demandaría su compromiso para que lidere los sagrados intereses de los destinos nacionales. Ahora, ¿usted considera, doctor Álvarez, que lo que se busca verdaderamente es responder los intereses de la población y no de un sector político que quiere generar impunidad para que su líder regrese al Ecuador? Yo creo que tenemos que ampliar nuestra visión. Ecuador no solamente obedecería en este punto de inflexibilidad a intereses políticos, sino que está obedeciendo directamente a lo que son los narcointereses y a los intereses de organizaciones delictivas transnacionales. ¿Y por qué, señor licenciado Patricio Viera? Y aquí es cuando generamos un aspecto nuevo de discusión. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no el mismo Venezuela? ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no Perú? ¿Por qué no Paraguay? ¿Por qué no Uruguay? ¿Por qué no Brasil? ¿Por qué Ecuador se convierte en la sede de estas organizaciones narcodelictivas transnacionales? Y hablamos también de delitos conexos y asociados: tráfico de armas, trata de blancas. ¿Por qué nuestro país se llega a convertir en esto? Dígame usted. La respuesta es evidente, señor licenciado Patricio Viera: por la famosa dolarización. Porque si Ecuador no estaría dolarizado,
Sí, posiblemente sería pobre, pero no tendría estos gravísimos problemas de delincuencia que hoy por hoy tiene. ¿Quién financia en un país con pobreza edificios de 35 pisos, señor licenciado Patricio Viera? Mire, cuando nosotros tuvimos el edificio del Gran Toro, ahí en Quito, en la Amazonas y el Hoy Alfaro, el Ministerio de Agricultura, ¿cuándo se lo hizo? En el gran boom petrolero. Los grandes edificios, las grandes obras, fueron realizados efectivamente ¿por quiénes? Por el Estado ecuatoriano. Lo que usted dice, salgamos de la dolarización para ser pobres, para que no seamos tentados con esto de votar presidentes frecuentemente. No, lo que yo digo es lo siguiente: Ecuador no tiene por qué ser pobre. Lo que sucede es que si usted está anclado a una moneda, lo que hace es importar las monedas, la inflación de moneda extranjera a su moneda doméstica. Mire lo que sucedió. El Ecuador es un país impresionante. Se dio el lujo de devaluarle prácticamente al 100% al dólar, porque usted recordará, 9 de enero de 2000, año en el que se adoptó la dolarización, versus el 1 de enero del año 2001, tuvimos una inflación del orden del 96.1% en dólares. ¿Qué es lo que sucede? Usted ve el parque automotor ecuatoriano, sí, tenemos coches muy bonitos. Y esos vehículos, señor licenciado Viera, ¿dónde son manufacturados? ¿Dónde son realizados los motores, las piezas, los componentes, inclusive hasta los asientos? Son acá, carrozados, en el mejor de los casos. Son acá ensamblados, en el mejor de los casos. Pero ¿dónde se genera la agregación de valor? En el extranjero. Es decir, toda la plata, toda la riqueza que el Ecuador tiene, ¿dónde se está yendo? Efectivamente al extranjero. Usted necesita tomar en consideración, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió con el famoso Brexit? Gran Bretaña le dijo no al euro. ¿Por qué? Porque no tiene soberanía monetaria. Y cuando usted no tiene soberanía monetaria, no puede incentivar a la producción. Digamos, usted es un productor avícola. Entonces, ¿qué sucede? Usted recibía, por decirle algo, 1,000 unidades monetarias en la moneda doméstica en lo concerniente, por ejemplo, a determinada cantidad de aves. ¿Qué sucede? Si usted evalúa moderadamente, en vez de recibir 1,000, recibe 1,010 unidades monetarias. Es decir, ha ganado por devaluación 10 y usted se ve incentivado a seguir produciendo, por lo tanto, contrata más mano de obra y genera más trabajo y se va socializando el desarrollo económico. Tengo una llamada telefónica en el 2800-890. Conversamos con el doctor y economista Ludwig Álvarez Rengifo, analizando temas de coyuntura. Buenos días, adelante, participe, por favor. Buenos días, señor Viera, señor Álvarez, y buenos días de parte de Segundo Número Zumba. Lo que usted acaba de manifestar, en verdad nos hace reflexionar, que a lo mejor uno lo cojamos como usted lo quiere, que todo mundo lo entienda, otros a lo mejor lo cojan, que es muy necesario, pero siempre dejamos un puntito, un huequito pequeño, como para poder entrar a la conversación de usted. Esto de la dolarización, que donde nosotros estamos dolarizados, exclusivamente es una isla de América del Sur, donde todo el mundo quiere venir acá, y por eso nos encontramos totalmente económico baja, y donde nosotros tenemos que hacer préstamos a nivel del mundo, fuera de la corrupción también, que es parte de... Se nos cortó la comunicación, pero sí, hay que reconocer que la dolarización nos ha dado cierta estabilidad también, economista. O sea, no se puede decir, bueno, sí, vamos a devaluar. Recuerda cuando teníamos el sucre, era una situación, hoy amanecíamos con un costo del dólar y mañana otro y otro y otro, y estábamos a punto de tener resultados como ahora tiene Venezuela, una super hiperinflación. Y hay que recordar en este punto, por ejemplo, en una entrevista que le hacía Andrés Carrión en Gamavisión, ¿se acuerda? Así se llamaba el medio. El 13 de diciembre del año 99 le decía, economista Vetter, a Pablo Vetter, que era el presidente del Banco Central, ¿usted me asegura que no se va a devaluar el sucre? Y Pablo Vetter le dijo, yo le apuesto una java de cervezas, mire cómo se juega con el pueblo, que no va a superar los 13,000 sucres la divisa norteamericana. ¿Y qué sucedió? A menos de un mes nos encontramos con 25,000 sucres de $1, donde los grandes beneficiarios fueron aquellas empresas inmensas que pudieron lograr estoquearse con una gran cantidad de inventarios y que tenían
enormes sumas de deudas signadas en sucres. Entonces, efectivamente, la dolarización permitió licuar y pulverizar, señor licenciado Viera, ¿qué cosa? Las acreencias de las instituciones financieras con atención a aquellas deudas nominadas en dólares. Entonces, ¿qué es preferible? Si bien es cierto lo que usted manifiesta, y yo estoy plenamente de acuerdo, ¿cómo es posible que tengamos una moneda en la que se devalúe? Pero acuérdese, en agosto de 1996, cuando Abdalá Bucaram propiciaba, en este caso, que se genere la convertibilidad a razón de 4,000 sucres $1 y no de 25,000, y que el Banco Central del Ecuador no se convierta en prestamista de última instancia. Esas decisiones son extremadamente importantes y efectivamente permiten que el país transite sobre la base. A ver, yo puedo emitir dinero, pero siempre y cuando exista la Reserva Monetaria Internacional que respalde aquello. Si no, mire lo que está sucediendo con Estados Unidos en el geocontexto económico global. Por un lado, la China ya está comerciando en su moneda. Por otro lado, Rusia lo está haciendo lo propio los rublos con Europa. Más temprano que tarde, estas negociaciones internacionales ya no van a ser signadas exclusivamente en dólares, y toda esa gran cantidad de dólares va a sobreabundar el mercado norteamericano. ¿Y qué va a suceder ahí? Vamos a tener una gran inflación en Estados Unidos. Ya la estamos teniendo, fíjese. Ya se está acercando a los 2 dígitos. Y esa inflación la está importando de a gratis el Ecuador, teniendo una moneda extranjera. Por eso no es adecuado generar la cesión de la soberanía a través de la dolarización. ¿Quiénes son los principales beneficiados con respecto a que tengamos una moneda, entre comillas, fuerte en el país? Solo no son los narcotraficantes. Porque mire usted, el mayor mercado de consumo de sustancias psicotrópicas estupefacientes catalogadas, ¿cuál es? Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué se negocia en Estados Unidos? En dólares. ¿Dónde vienen a parar determinada cantidad de esos dólares para ser transparentados en el sistema financiero nacional? A través de carros en sus chasis, de máquinas taconeadas del dinero, a los puertos de un pequeño país latinoamericano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted desdolariza y usted cierra fronteras, tenga la plena seguridad para el tráfico humano, tenga la plena seguridad que las condiciones de seguridad van a mejorar. No es que la delincuencia, ojo, ha sido producto de la apertura de fronteras. No. Tenemos delincuencia nacional y es una delincuencia ya extremadamente sanguinaria. Pero estas medidas van a ayudar. Y desde luego, señor licenciado Patricio Viera, si es que se produce la sucesión presidencial, el señor doctor Borrero deberá construir megacomplejos industriales en las fronteras. ¿Para qué? Para que la mano de obra de estos megacomplejos industriales, haciendo convenios con Taiwán, permitan generar la producción de chips y componentes de agregación tecnológica, y que no tengamos esta suerte de tratados internacionales que se lo firmó con Corea, que se lo firma con China, en donde usted exporta leche, usted exporta ganado, usted exporta bananos, ¿y qué sucede? Importa carros, importa celulares, importa computadoras. Es decir, usted genera la exportación de materias primas sin agregación mayor de valor e importa, ¿qué cosa? Productos fabricados con incorporación de valor. ¿Quién pierde? El Ecuador. Buenos días a la persona que está en el 2800-890. Adelante, participe, por favor. Buenos días, señor Viera. Buenos días. Por su medio a la digna audiencia también. Mi pregunta es directamente, no hay que estar con tapujos ni con vueltas hoy en día. Al escuchar al señor economista, no tengo el agrado de conocerle, pero de acuerdo a su manifestación, tiene la misma ideología de los gobiernos a los cuales hace referencia de que deberíamos imitar. Pero tal vez este estimado varón no tiene un conocimiento a fondo de lo que estamos viviendo en el Ecuador. ¿Por qué le digo esto? Yo soy un comerciante que veo día a día las cosas como están dándose. Soy un comerciante desde el año 1990. Yo he manejado la economía de mi familia, he manejado la economía de mi negocio en base a sucres.
y he visto la transformación que se dio de sucres a dólares, en donde siendo los dólares o habiéndonos cambiado a la dolarización, ha sido un país donde ha venido a estabilizarse la economía. Y ahora, desagradablemente, escucho al señor economista que manifiesta que la dolarización es prácticamente para él es un pecado que el Ecuador esté manejado en dolarización. También querría que abra su mirada a cómo están viviendo los países, como menciona Chile, cómo está viviendo Brasil, cómo se han incrementado las favelas en el Brasil, si tanto ostenten hablar de Brasil. Vamos a Venezuela. ¿Por qué tenemos aquí tanto venezolano que estira la mano? Yo, en los términos que habla el señor economista, creo que tiene, sin el afán de ofender, los mismos rasgos característicos de quien destruyó la nación, quien, pudiendo haberle levantado, como él decía, al Ecuador. Ahí está el IES, sin fondos, sin medicina. Y este señor todavía ostenta con decir que la dolarización ha perjudicado al país. Entonces, ¿ahora qué nos quiere comentar con la cuestión de que Rusia está con los rublos? También es moneda extranjera, pues. Ahora, y si no yendo muy lejos, Venezuela, ¿qué ha hecho con sus bolívares? Son trapos de inmundicia, papel que está pisoteado. ¿Y qué quiere poner una moneda? Sabemos que vamos a la debacle, señor Viera, no solamente como seres humanos a nivel mundial, pero si vamos dando paso a esa mentalidad que tiene esta gente, sinceramente estoy decepcionado de saber que quiere haber gente que se convertirse en salvadores de nuestro país, cuando tienen una mentalidad tan torcida. No es que están buscando salvar a nuestro país, no es que buscan. Imagínense, habla del señor vicepresidente, hablaba de la fidelidad de un amigo, la fidelidad por el país. Si dice que tienen acuerdos ya con el señor vicepresidente Borrero, él no está guardando la fidelidad, y es lo que sucede con esta gente de la cual se ha conformado los gobiernos a nivel de Sudamérica. Y si no, pues ahí está Colombia, ahí está Venezuela, Brasil, lo recalco, Chile, ¿cómo está? Argentina, ¿cómo ha sido? Sumido en la corrupción. ¿Por qué? Porque entran así, fungiendo ser salvadores de la patria, pero llegan a llenarse sus bolsillos, y el pobre más pobre, ahora que manifiesta que el Ecuador está siendo perjudicado por el narcotráfico, está siendo perjudicado por las élites, porque está en dólares. Tiene la misma mentalidad del gobierno mexicano. Seamos pobres para que no haya secuestros. Sinceramente, señor Viera, deberíamos tomar muy en cuenta. Muy gentil, gracias. Muy interesantes reflexiones hace el señor. ¿Qué comentar? Empecemos sobre el tema de la dolarización. Lo que decía al último, ¿no? Seamos pobres entonces para que nadie nos regrese a ver. No. Bueno, yo soy mexicano, dicho sea de paso, pero no estoy de acuerdo con el gobierno como se lo está llevando de Manuel López Obrador, por varias aristas. Sin embargo, acá, al estimado señor, que no tengo el gusto de haber anotado el nombre, ¿qué sucede? Mire, por ejemplo, tomaba algo importante, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Cuando yo fui intendente de Mercado de Valores, allá por el año 2008, se presentó una reforma en la cual permitía que los inversionistas institucionales, IES, ISPA, ISPOL, puedan adquirir títulos por efectos de titularizaciones al orden del 100%, es decir, toda la canasta de dinero que tienen los pensionistas, que puedan arriesgarlos en el mercado de valores, entre comillas, para financiar a las empresas. Estaba el superintendente de compañías, Pedro Solines, la superintendenta de bancos, se encontraba también Pedro Páez, que era el ministro coordinador de la producción, y estaba Andrés Arauz como
asesor de Pedro. Y me encontraba yo una parte técnica como intendente de mercado de valores, en la superintendencia de compañías, valores y seguros. Y yo les manifesté que si es que aprobaban efectivamente, esa reforma, pondrían en gravísimo riesgo a las prestaciones jubilares futuras. ¿Qué es lo que sucedió? Aprobaron aquello, mire, prácticamente se le robaron casi $1.000 millones, y al distinguido señor Caballero le manifiesto esto: yo no soy correísta, ni mucho menos. Es más, yo siempre he combatido la corrupción. ¿Qué sucedió? Eso era día jueves. Al día lunes ya no era intendente de mercado de valores. Y Andrés Arauz me dijo: mira, esta decisión está tomada, Rafael ordenó que se haga y tiene que hacerse. Cuando estaba como director de patrocinio del Banco del Estado, se generó la absorción y yo permití la operativización para que las juntas parroquiales rurales sean los accionistas del Banco del Estado, del BEDE, hoy Banco de Desarrollo. ¿Y qué sucedió? Se procede a la absorción del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y se genera, entre otros, un crédito de $130 millones que tenía como colateral, es decir, como garantía, ¿qué cosa? Una hacienda. Y esa hacienda no tenía la resolución de junta, sino solamente a disposición del gerente general, porque era una compañía anónima. Entonces, no existía ninguna garantía. Le dije a la gerente general: Marisol, no es procedente esto, es inadecuado, atenta contra los intereses nacionales, y yo me quedé sin trabajo. Era un día martes. Entonces, es importante conocer estas cosas. Mire, cuando fui director nacional jurídico del Ministerio de Salud Pública, en el asunto de las vacunas, porque me contrataron para que vaya a investigar e indagar dónde están esas vacunas. Cuando recién llegaron, acuérdese usted que había vacunadores VIP. ¿Qué es lo que sucede? Investigué, encontré, y le dije al ministro Salinas en ese entonces, porque hubo un cambio de ministro: ministro, esta es la ruta de las vacunas, aquí, esta persona, junto con estas otras más, y estas áreas, son los encargados de realizar todas estas macro negociaciones, entre comillas. ¿Y qué sucedió? Yo me quedé sin trabajo. Entonces, le puedo manifestar al señor comerciante que desde luego el comercio es indispensable en un país. Ahora, lo que menciona el señor me parece súper interesante, ¿no? La mayoría quienes sobrepasamos los 40 años vivimos lo que es el sucre y lo que es el dólar, y sabemos que el dólar, como sea, aunque no sea nuestra moneda, nos ha traído tranquilidad financiera, porque con el sucre, le repito lo que le decía hace rato, economista, uno anochecía con un valor y amanecía con otro, la moneda completamente devaluada, y eso prácticamente terminó hasta quebrando los bancos. Hay que ser honestos. La dolarización, y hay que quitarse el velo, señor licenciado Viera, privilegia a determinados grupos y sectores y a determinadas personas que hacen ¿qué cosa? Por ejemplo, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, le voy a contar cómo opera el lavado de dinero en el Ecuador. La empresa XYZ, que tiene durante determinado tiempo, por ejemplo 10 años, facturación y facturaciones interesantes, por decirle algo, del orden de $100,000 mensuales. ¿Qué sucede? Viene un señor con un maletín, le golpea: ¿sabes qué? Esto va a ser para ti el 70%, simplemente tienes que darme las guías de referencia que estás exportando a determinado país, no me llevas absolutamente nada, y con esas facturas tú me vas a pagar a estos proveedores el 30% a través de transferencias bancarias. Entonces, ¿a esta persona le interesa que el Ecuador se desdolarice? Nunca. Señor licenciado Viera, ¿por qué entonces Gran Bretaña aplicó el Brexit? ¿Por qué la China tiene su moneda propia, tiene el yuan? ¿Por qué Rusia tiene, como nos manifestaba el señor Radio Escucha, tiene rublos? ¿Por qué Estados Unidos tiene dólar? ¿Por qué un país tiene su propia moneda? Y lo que usted manifiesta es importantísimo. No se puede permitir que el Banco Central devalúe a discreción, sino con una camisa de fuerza, de tal suerte que no pueda generar macro devaluaciones o micro devaluaciones para afectar directamente a toda la población. Porque cuando usted devalúa, ¿qué hace?
disminuye el poder adquisitivo de la población, atentando directamente contra esta. Pero si usted tiene, por ejemplo, inflaciones adecuadas, inflaciones del orden del 2, 3, 4%, ¿qué sucede? Con este nivel de inflación permite que la economía se dinamice. Eso es adecuado, eso es positivo, eso es provechoso. Pero si usted tiene... se maneje bien las cosas, porque también el problema del país es la corrupción, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. O sea, lo lógico termina siendo ilógico también, es otro de los grandes inconvenientes. Y hay un punto. Cuando el Ecuador dolarizó en el año 2000, perdió 15.000 millones de dólares por señoriaje, cuando su deuda externa era tan solo de 13.000 millones de dólares. ¿Qué es el señoriaje, señor licenciado Patricio Viera? No es otra cosa, sino cuánto me cuesta producir un billete de $100 versus cuánto compro con ese billete. Es decir, el billete de $100 me cuesta $10 en producir, pero yo compro como Estado, ¿cuánto? $100 en bienes y servicios. La diferencia, es decir, esos $90, señor licenciado Viera, es lo que el Estado ecuatoriano perdió. Hoy por hoy estamos hablando de que en señoriaje tendríamos alrededor de no menos de 35.000 millones de dólares flat ese momento. Entonces, técnicamente, por supuesto, la dolarización no es la panacea de desarrollo. Es más, yo realicé mi tesis con atención al panorama económico del Ecuador en un contexto de dolarización. Y esto yo lo hice desde el año 2000. Entonces, señor licenciado Viera, sé efectivamente cuáles son nuestros colaterales terribles. Y desde luego, no tenemos que bajo ningún punto de vista emular los ejemplos de Venezuela, donde atentó contra la propiedad privada a través de expropiaciones y nacionalizaciones. No debemos emular lo que sucede en nuestra hermana República Colombia con las famosas Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ir por la senda de crecimiento, ir por la senda de desarrollo. La pregunta es, en la agenda que tiene el actual presidente, posiblemente el nuevo presidente, el señor doctor Borrero, el sábado, supuestamente, ¿está en la agenda prevista las negociaciones directamente con la India? Porque la India, en el año 2050, se estima que sea la primera potencia mundial. Tengo llamadas telefónicas, las últimas dos. En el celular tengo una de ellas. Buenos días, me da su nombre. El economista Ludwig Álvarez, analista político y económico, es mi invitado. Participe, por favor. Buenos días, don Patricio. Fernando Cáceres saluda. Qué gusto, ¿cómo está? Bienvenido, señor Cáceres. Encantado. Un saludo a Ludwig, a quien tengo el gusto de conocerle. Nada más, yo no quiero hacer un juicio de valor ni entrar en el debate, por más que no falte ganas, ni conocimiento tampoco. Pero quiero felicitar al medio, quiero felicitarle a usted, Patricio. De un tiempo acá, de unas semanas de acá, estoy atento más que antes del medio de comunicación por este tipo de entrevistas, estas participaciones interesantes que nos dan luces a todos nosotros. Acá en provincias como Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Azuay tiene un poco más de protagonismo por el tema que yo siempre con la centralidad o la centralización, todos los debates, todos los profesionales que participan en este tipo de análisis están en las grandes metrópolis, están en Quito, en Guayaquil, y participan en los grandes medios de comunicación comprometidos con ciertas élites económicas. Eso está muy claro. En provincias nos dejamos llevar por esas intervenciones y por esas posiciones que pueden ser lógicas, que pueden tener asidero, pero que no nos dan una claridad para entrar en el análisis y comprender, entender la realidad en la que vive nuestro país. Yo le felicito, don Patricio, por esto. Está oponiendo en el escenario, en el debate, temas muy interesantes que son tabúes acá en nuestras provincias, ¿no es cierto?, en nuestros cantones, en nuestras ciudades, y participar de esto, invitarnos, como yo suelo decir, a reflexionar, a pensar, no solamente a repetir lo que se nos dice o escuchamos en ciertos medios de comunicación, porque supuestamente o aparentemente los expertos tienen la verdad. Yo no digo que el doctor economista Ludwig tenga la razón ni tenga la verdad. Nadie tiene la verdad, nadie es dueño de la verdad.
pero tiene los conocimientos suficientes como para invitar a analizar al ciudadano común y corriente, a pensar y sacar su propia conclusión, hacer su propio análisis en virtud de la realidad de que cada persona, cada ciudadano, cada comerciante, cada empresario, cada transportista, cada taxista, en fin, vive el día a día, ¿no es cierto? Y sacar sus propias conclusiones y tener una propia idea de lo que puede suceder y lo que debe suceder en el presente y en el futuro, sin acordarnos ya del nefasto pasado, ¿no es cierto?, con ciertas excepciones, pero proyectarse al futuro, ver más allá de las narices, como suelo yo decir. Por consiguiente, no me quiero alargar. Felicitaciones al panelista y felicitaciones al medio de comunicación. Siga adelante, Patricio, y cada vez este tipo de programas, este tipo de entrevistas, como digo, nos va consolidando y por fin habrá un día, no muy lejano, que dejemos de ser el patio trasero de las grandes metrópolis donde está concentrado el poder político y el poder económico, y que nos permitan desarrollarnos también. El centro sierra del país tiene mucha potencialidad, pero nos tienen pisoteado, agachado la cabeza, ¿no es cierto?, ciertos monopolios, y no nos dejan despuntar, no nos dejan despegar. Así que un abrazo, Ludwig, y gracias por la intervención, don Patricio. Gracias a usted, ingeniero Cáceres. Tengo otra llamada en el 2800-890 y de ahí respondemos las dos preguntas que serán las últimas. Buenos días, adelante, participe, por favor, me da su nombre. Aló, señor Viera, muy buenos días al señor economista que está participando en el programa. Buenos días. Yo deseo dar mi sugerencia, mi idea personal, ¿no? Yo creo que, no sé, hablando de esto de la dolarización, yo creo que al pueblo común, llano y corriente le preguntarían cómo se encuentra, ¿no? No nos ha llevado casi a nada beneficioso, porque el pueblo sigue hundido en una situación social, se podría decir, de miseria, ¿no? Y creo que eso de la dolarización, esos son de los altos que manejan las economías, es de que hicieron eso al antojo de ellos. Como los otros países, haciendo la dolarización, no valiendo las monedas propias, ¿por qué se mantienen los países vecinos? Y el Ecuador es el único país dolarizado, un país tercermundista. Entonces, y otra preguntita al señor economista, la mía, ¿no? Es de que me imagino, si no me equivoco o si estoy equivocado, me disculpo. Creo que esto, por ejemplo, mantener los dólares de nuestro país tiene un costo a nuestro Estado. Me imagino que la moneda norteamericana nos arriendan, por así decirlo. Y de cada moneda que nosotros le deterioramos, le destruimos, los países que nos prestan esa moneda nos arriendan, nos cobran un impuesto, se podría decir, ¿no? Eso nomás era mi participación. Muchas gracias. Gracias. Nada más de llamadas telefónicas, me quedo sin tiempo, las 10 de la mañana con 23 minutos. Lo que mencionan los entrevistados, vamos primero a lo que dijo el señor ingeniero Fernando Cáceres Cortés, exasambleísta, exgobernador de la provincia de Cotopaxi, economista. Un saludo muy cordial al señor don Fernando Cáceres. Cuando yo tuve el programa de televisión, aquí en el año 2006, señor licenciado Patricio Viera, en la gobernación, era uno de mis auspiciantes, y mire usted, ya casi son 20 años que tengo el gusto de conocerlo. Considero efectivamente cierto lo mencionado en el punto de vista técnico. Debemos dejar de especular con atención a la política y centrarnos más en lo que respecta ya directamente a cómo favorecer los caros intereses nacionales y a la población en su conjunto. Si usted me permite, desde luego, un señor Fabián Molina manifiesta una inquietud, está en su red, y dice: el nuevo proyecto en ley en materia económica urgente, ¿beneficia o no beneficia a la clase media? Y la respuesta, señor licenciado Viera, es que sí. Si usted baja impuestos y en lugar de que tenga, ¿qué cosa? Una base imponible de impuesto a la renta de $11,000, se incrementa a 15,000. Es decir, usted recibe 15,000 al año, no va a pagar impuestos, incrementa los deducibles en alimentación, en salud, en vivienda, en educación, por supuesto que beneficia. Yo desde luego que estoy muy contento porque se bajen los impuestos,
Pero en realidad los impuestos deben disminuirse más agresivamente y para poder calzar es importante. Dese cuenta si es que usted, distinguido caballero, tiene un impuesto del orden de apenas el IVA del 4%. Si usted va a comprarse una camisa, en lugar de comprarse como el señor licenciado Patricio Viera, tiene una camisa, por ejemplo, de $200, y usted paga, ¿no es cierto?, $24 por IVA, ¿qué sucede? Pagaría solamente el precio de su camisa, $204 o $208. ¿Es beneficioso o no es beneficioso? Claro, y genera una dinámica importante en la economía. Eso va a permitir que usted pueda tener no solamente crecimiento, sino desarrollo económico, y que se atiendan los caros intereses nacionales. Mire, ¿qué pasa con los hospitales? ¿Por qué no nos preguntamos esto? A ver, 15 millones de dólares comprando metralletas, 9 millones de dólares comprando municiones y medicinas. A mi madre le dio un infarto cerebral. El Hospital General de La Tacunga, a través del señor doctor Sergio Márquez, neurocirujano, le salvaron la vida a mi mami. Un reconocimiento a todos los médicos, enfermeras, de todo el personal. Eso sucedió hace ya casi 5 años. Hoy por hoy, desde hace un año, este hospital no tiene fenitoína de 100. Este hospital, hace ya un año, a duras penas consigue clopidogrel, simvastatina. ¿Qué sucede? ¿Por qué ese dinero, en lugar de comprar metralletas, juguetes nuevos, por qué no lo dan ni lo destinan para la salud? Señor licenciado Viera, ¿cómo es posible? Mire, yo acabo de terminar el 8º Seminario Taller Internacional en lo que es mantenimiento y repuestos en la contratación pública. ¿Cómo es posible que usted repotencie patrulleros comprados, usted tiene la fecha exacta, en el 2017, cuando el manual de contabilidad gubernamental expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas habla de que esos activos han sido depreciados ya, porque su vida útil de 5 años ha culminado? Eso especulado. ¿Y cómo es posible que se entienda que en lugar de renovar el parque automotor, con las limitaciones presupuestarias que tengamos, desde luego, generamos una repotenciación? Imagínese usted, ¿qué le parece? Yo le hago este ejercicio, que usted y yo vayamos en una persecución en un patrullero de Policía Nacional. Entonces, el patrullero está persiguiendo, cuando en eso los delincuentes se dan la vuelta, sacan sus armas de gran calibre y en lugar de que sean los perseguidos, ellos nos empiezan a perseguir a nosotros. Y el patrullero en eso se para. ¿Qué le parece? A esto estamos mandando a nuestros militares, a esto estamos mandando a nuestros policías. ¿Cómo vamos a repotenciar vehículos que ya se encuentran completamente depreciados? Ese es uno de los grandes problemas. Habrá que seguir conversando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y seguiremos conversando. Que tenga un excelente día. Señor licenciado Patricio Viera, mi sentida consideración a usted, un representante de la comunicación en la zona centro del país, y espero que siga cosechando muchísimos más éxitos. Y yo ya le veía como el nuevo don Alfonso, pero va a tener una larga vida desde luego. Gracias, muy amable. Vamos a